Welcome back to the show, everyone. Bienvenidos de nuevo al programa, amigos. Soy vuestro presentador, Danny Haifong. Hoy me acompaña el exoficial del ejército estadounidense Stanislav Kropivnik, analista geopolítico, especialista del sector y muchas cosas más. Hola, Stas, ¿cómo estás? Hey, Stas, how are you? Good. Bien, excelente. Bueno, bastante bien. Pretty good. All right. Vale, bueno, sí, aunque quizás... Maybe. Sí, Well, let's do this then, Stas. How about we begin with the... Bueno, hagamos esto entonces, Stas. ¿Qué te parece si empezamos con la situación, que no deja de cambiar, de la guerra con Irán? Podemos repartir el tiempo entre la guerra con Irán y el conflicto en Ucrania. Antes de empezar, que todo el mundo le dé al botón de me gusta. Vamos con esto. Durante la noche, Irán informó que había atacado un barco de carga de la compañía Mediterranean Shipping Company, llamado Sariska, en el Golfo Pérsico. Ahora bien, Irak y Estados Unidos dicen que ese barco en realidad no fue alcanzado por un misil de crucero iraní, como afirma Irán, sino que sufrió fallos mecánicos internos. Aún así, este ataque fue una represalia por el bombardeo del viernes contra un barco de carga que se dirigía a un puerto iraní. A cargo ship that was heading to Iranian port. Donald Trump says that he has been talking to Iran. Donald Trump dice que ha estado hablando con Irán, que su administración ha estado en contacto con Irán todos los días, a pesar de que Irán ha dicho que ha cortado la comunicación. Mientras tanto, Israel, a pesar de que Trump y Netanyahu tuvieron una gran disputa y supuestamente acordaron una pausa y un aplazamiento en la expansión de los ataques en Líbano, sigue atacando Líbano. E Irán ha dicho que eso podría llevar perfectamente a que Irán también responda. Así que Stas, ayúdanos a entender qué crees que está ocurriendo realmente aquí. ¿Cuál es la importancia de la postura y la posición de Irán mientras sigue manteniendo su firmeza en esta guerra? Maintain its stance in this war. We'll start with Netanyahu and Trump. empecemos con Netanyahu y Trump. Es una de esas cosas. ¿Qué fue lo que dijo? Todo el mundo te odia y odia a Israel. Yo soy lo único que te mantiene fuera de la cárcel. En ese momento, Netanyahu le suelta una bofetada a Trump y le dice, eres mi perra. Y a partir de ahí, eso es lo que tenemos. Me encanta también ese pequeño, bueno, supongo que no es un tweet, es en su red social donde dice algo como, sí, evité que los israelíes marcharan hacia Beirut, como si pudieran hacerlo. Sinceramente, los israelíes están recibiendo palos a diario por parte de Hezbollah, así que no van a marchar hacia Beirut. On a daily basis by Hezbollah. So no, they're not going to go march into Beirut. They can blow Beirut up, though. If the U.S. Pueden volar Beirut por los aires. Claro, si Estados Unidos no les suministrara, ya sabes, esas bombas de 900 kilos que usan para derrumbar edificios de apartamentos de 10 o 15 plantas. Y luego está la sección 224 del proyecto de ley de servicios armados que está saliendo, que en la práctica convertiría a Israel en parte del ejército estadounidense, al menos por motivos de adquisición. Podrían pedir lo que quisieran, y el contribuyente americano tendría que pagarlo. De hecho, ya lo está pagando, pero al menos ahora hay un pequeño freno porque pasa por el Departamento de Estado. Con esto, se lo saltarían por completo. Supongo que podrían incluso pedir un portaaviones, si quisieran. I guess they could just order an aircraft carrier, too. Built for them at the taxpayer expense. Why not? Están hechos para eso, y a costa del contribuyente. ¿Por qué no? El contribuyente estadounidense es como una vaca de la que se puede sacar dinero sin fin. Puedes ordeñarla todo lo que quieras. Pero en cuanto a Oriente Medio, a ver, para que la gente entienda cómo van estas negociaciones de Trump, pensemos en algo. Imagina cuando estabas en primero o segundo de primaria y había una chica que te gustaba, pero te daba miedo saludarla. Hay que escribir las casillas de ver gustos o no te gusto, Augusto. Por mira, escribo uno. Llevo mal y volví algo escrito en el papel. And she, checked one off or said something back and handed a piece of paper. That's American negotiations with Iran. Son negociaciones entre Estados Unidos e Irán a través de Pakistán. Pakistán es como esa chica que está en medio. Así es como se están haciendo las negociaciones ahora mismo. No es cara a cara, es como una guardería, literalmente. Básicamente se están pasando listas de exigencias de un lado a otro, con muy poca diferencia entre una y otra,
salvo que Trump parece estar subiendo la apuesta. Pero de nuevo, ya sabes, la semana pasada vimos a Trump en Truth Social publicando más exigencias delirantes, como si hubiera doblegado a Irán y estuviera dictando las condiciones. Y al final dice, y se levanta el bloqueo, y a la mañana siguiente dice, el bloqueo no se levanta. Stas, parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión. ¿Sigues ahí conmigo? En cualquier caso, el bloqueo no se levantó en absoluto. Siguió en pie. El CENTCOM dijo que continuaban con el bloqueo. Pero Stas te había perdido. Creo que estás volviendo. Sí, ya has vuelto. Me has perdido. Sí. Dijiste que Trump había dicho que el bloqueo se había levantado. Creo que lo puso en letra muy pequeña, en medio de una publicación de 500 palabras en Truth Social. Pero continúa. Sí, y al día siguiente Hexeth va y dice, no se ha levantado. Así que lo que ves es que, bueno, el equipo de Trump no consigue organizarse. En parte porque nunca sabes cuándo Trump va, tira de la cadena y luego en mitad de la noche se levanta a coger algo de la nevera, una hamburguesa vieja o unas patatas fritas, y claro, no sabes qué se le pasa por la cabeza para ponerse a escribir algo nuevo. En ruso hay una expresión que se traduciría como la orina le subió al cerebro. Nunca sabes qué demonios va a soltar en el siguiente tweet. Y eso es complicado, eso es imprevisibilidad. Y no es algo que quieras ver en los líderes mundiales. No quieres que sean imprevisibles. Pero bueno, desde el lado iraní, para empezar, esto no es un alto el fuego. Esto es un conflicto de baja intensidad. Y Estados Unidos estaba atacando la isla Chatham, y parece que lo que intentaban era ablandar el terreno para hacer algo. Golpean y luego se echan atrás. Bueno, ya sabes, no nos devolváis el golpe. Irán atacó una base militar estadounidense en Kuwait, y al parecer murieron 4 o 5 militares norteamericanos en respuesta a los 4 miembros de la Marina iraní que habían sido abatidos por Estados Unidos. Ya sabes, es un ojo por ojo. Es un conflicto de baja intensidad. No es un alto el fuego. Pero por lo que se ha oído, Irán ha dicho que se retira de su acuerdo de no proliferación nuclear. Y si los rumores son ciertos, tienen un arma nuclear, al menos una. Estados Unidos ha hecho un gran trabajo eliminando a todo el que dijo que no a las armas nucleares. Y por lo visto, ellos mismos han desarrollado una. Puede que la hayan conseguido o que la hayan comprado. Claro, eso es discutible. Puede que las hayan comprado a Pakistán o a Corea del Norte, pero tienen al menos un artefacto nuclear que van a mostrar si esto sigue avanzando. Ya sabes, hacerlo estallar en el desierto. Y eso cambia bastante la ecuación. Hace un par de meses circuló un memorando en el que decían, ¿por qué estamos atacando a Irán? Porque tiene armas nucleares. Entonces, ¿por qué no atacamos a Rusia? Porque también tiene armas nucleares. Esto lo cambia todo cuando pasas de los informes llenos de tonterías a la realidad. Y la única forma en que Irán puede protegerse, hablando con realismo, es consiguiendo armas nucleares. Y ese es el mensaje, el peor mensaje posible. Es exactamente el mensaje que Washington acaba de enviar a todos los gobiernos del mundo. Conseguid armas nucleares. Sí, quiero decir, realmente no hay otra solución cuando lo que tienes delante es una guerra interminable, día tras día, año tras año. Y eso es lo que ha vivido Irán. Ahora bien, Stas, lo que me desconcierta, o quizá desconcierte a muchos, es que por un lado, Irán responde cada vez que Estados Unidos lleva a cabo uno de esos ataques limitados. En el caso del ataque al carguero del pasado viernes, Irán respondió contra MSC, creo que una de las mayores navieras vinculadas tanto a Estados Unidos como a Israel. Y hoy, Donald Trump ha salido en Truth Social y ha dicho lo siguiente, que si Irán se rinde y admite que su marina ha desaparecido y descansa en el fondo del mar, su fuerza
Fuerza Aérea ya no está entre nosotros. Y fíjate, Stas, que ya ha repetido esta declaración, esa publicación en Truth Social, antes. ¿Y si todo su ejército saliera de Teherán, dejando las armas en el suelo con las manos en alto diciendo me rindo, mientras agitan la bandera blanca, el nuevo y decadente New York Times, el China Street Journal, también conocido como Wall Street Journal, la corrupta y ya irrelevante CNN, y todos los demás medios de noticias falsas dirían que Irán logró una victoria magistral y brillante sobre los Estados Unidos de América, aunque ni siquiera se acercara a eso? Pero si la Marina iraní está ahora en el fondo del mar, ¿cómo es que están lanzando misiles antibuque contra barcos de carga? ¿Y cómo es posible que cada vez que Estados Unidos ataca, Irán responda? Creo que también se llevaron algunos drones, MQ-1 y MQ-9. ¿Cuál es tu explicación? Bueno, ya sabes, Trump decía que habían hundido 11 barcos iraníes. Y luego, 2 semanas después, eran 157. A lo mejor están contando barcas de remos. Mira, ahí hay un par de barcas en alquiler. Vamos a volarlas. Vale, esos son como 12 barcos más hundidos. No sé de dónde saca esos números. Creo que simplemente dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Los trastornos de personalidad narcisista tienden a hacer eso. Los mentirosos patológicos también tienden a hacerlo. Por cierto, el problema con los mentirosos patológicos es que se creen sus propias mentiras. Si nunca has estado cerca de uno, no lo sabes. No sé si Trump lo es, solo digo eso. Cuando estuve alistado durante el primer año y medio, el sargento que tenía por encima era un mentiroso patológico. Y este tipo se inventaba las tonterías más absurdas y no había manera de hacerle cambiar de idea. Se creía sus propias mentiras. Los mentirosos patológicos pasan cualquier prueba de detección de mentiras porque realmente se lo creen. Dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. Hundí 157 de sus barcos. Sí, 157 barcos. Ahora bien, en cuanto a la posición de Irán, Irán nunca tuvo una gran marina. Probablemente contaban con unos 11 barcos de cierto tamaño. Y tampoco tuvieron nunca una gran fuerza aérea. Y buena parte de su fuerza aérea, por cierto, al parecer ha estado escondida en Pakistán. Pakistán les ha proporcionado bases. Dicho esto, Irán buscó otras formas de arreglárselas. Irán entendió que no puede enfrentarse a Estados Unidos en una batalla naval, tonelada de agua desplazada por tonelada de agua desplazada, porque nunca podrá construir una marina del tamaño del estadounidense, simplemente no tiene esa capacidad. Tampoco optó por la vía de la fuerza aérea, la misma opción aérea. Pero no le hizo falta, siguió otros caminos tecnológicos. Así que Irán tiene cientos de lanchas rápidas. Son lanchas para 2 personas, de esas que a Estados Unidos le encanta volar por los aires en el Caribe y ahora también en el Pacífico Oriental. Ya sabes, por el tema del narcotráfico, sin comprobar nunca qué demonios llevan realmente a bordo. Pero lo que hay en las lanchas iraníes no son drogas. Lo que llevan son misiles antibuque de corto y ahora también de medio alcance. Así que lanzas una pequeña flota de 20, 30, 50 de esos barcos y todos van armados con 4 misiles antibuque. Ahí tienes un problema serio. Ya sabes, Trump quiere recuperar el acorazado. Pues bien, así es como se hunden los acorazados, con algo que cuesta menos que uno de los proyectiles que dispara un acorazado. Así es también como se hunden los portaaviones. Y hemos visto que la Marina de Estados Unidos, que puede que sea la más poderosa del mundo ahora mismo, está obsoleta. Tan obsoleta que casi da risa. Mira, la ley obliga a Estados Unidos a tener 11 portaaviones y sus 11 grupos de escolta, pero a día de hoy solo puede desplegar 3 o 4 de esos portaaviones. Ya no puede hacer más, el resto están todos en puerto. No pueden deshacerse de ellos, porque la ley no lo permite. El Congreso, en su sabiduría, lo ha decidido así.
pero tampoco pueden mantenerlos, no pueden sacarlos al mar, no tienen personal suficiente, no tienen el equipo, no tienen el dinero. ¿Y para qué sirven entonces? Antes, cuando un portaaviones estadounidense se acercaba a un país de rango medio, ese país se sentía amenazado, lo bombardeaban y así sucesivamente. Bueno, supongo que Estados Unidos todavía podría hacer eso con un país pequeño, de 5 o 10 millones de habitantes, algo así. Pero ya no puede hacerlo con ninguna potencia regional. Han desplegado 2 portaaviones y ni siquiera pueden con los hutíes. Los hutíes le han dado una patada a la Marina estadounidense. The Houthis kicked the U.S. Navy in the balls. Trump said, we won and walked away. Very smart. Trump dijo ganamos y se marchó. Muy inteligente por su parte, irse en ese momento. Pero mira, trajiste esos 2 portaaviones para enfrentarte a los iraníes. ¿Y qué hicieron? Daban grandes vueltas en el Océano Índico, a unos 1000 kilómetros de la costa de Irán. Así es como lograron mantenerse a salvo. El Lincoln se acercó un poco demasiado. Al Lincoln lo rodearon. Si llegó a ser alcanzado o no, es discutible. Algunas fuentes dicen que sí. Puede que nunca lo sepamos. O puede que lo sepamos mucho más adelante. Si alguien hace unas fotos cuando lleguen al puerto, lo sabremos así. Pero el hecho es que estaban dando grandes círculos en el Océano Índico para mantenerse lejos y evitar que los hundieran. Y eso significa que no sirven de nada como máquina de guerra. Y estamos hablando de enfrentarse a una potencia regional. Ni siquiera estamos hablando, ya sabes, de algo del tamaño de Rusia o de China, que hundirían esos portaaviones con misiles hipersónicos. Quiero decir, mira, imagina que un submarino ruso aparece a unos 200 kilómetros de un portaaviones estadounidense. Buena suerte intentando localizarlo ahí fuera. Es una barbaridad de océano si hablamos de un radio de 200 kilómetros. Aparece a esa distancia, lanza 3 o 4 misiles hipersónicos Zircon, y en 2 minutos, 3 como mucho, ya están allí. No hay nada que los detenga. En ese portaaviones no hay nada capaz de pararlos, salvo el propio portaaviones. Bienvenidos a la tecnología moderna. Así que ya ves, eso es donde estamos ahora mismo. Esa es la realidad con la que tenemos que lidiar. Those are great points, Stas. Sí, sí. Muy buenos puntos, Stas. Y bueno, quizá ahora puedas ayudarnos a entender algo más. Tanto Trump como Netanyahu, lo interesante es que mucha gente en nuestra audiencia cree que la historia de Axios era puro guión de Hollywood. Y no es que no lo hayamos visto antes. Axios u otros medios, contando que Netanyahu y Trump, y antes Biden también, tuvieron momentos parecidos con llamadas difíciles. Y esta vez, supuestamente Netanyahu, bueno, como decías, Trump le dijo algo así como, estás loco, todo el mundo te va a odiar por esto, Israel ya está aislado. Y aún así, Israel decidió al menos posponer los ataques ampliados. Pero hoy, Israel está bombardeando Líbano. Ya han matado a más de 3.000 personas allí, quizá más, desde creo el 2 o el 3 de marzo cuando empezó este nuevo periodo de la guerra. Pero tanto Hezbollah como Irán han dicho que aumentarán los ataques contra Israel si esta actividad continúa, porque esto forma parte importante del alto el fuego, Stas, o al menos del llamado alto el fuego. Así que sí, ¿pueden Estados Unidos e Israel permitirse que las hostilidades escalen al ritmo que van a escalar si Israel sigue con su ofensiva en Líbano? Da la impresión de que la economía mundial está aguantando por los pelos. Muchos economistas dicen que nos quedan un par de semanas antes de que empiece a ondear la bandera roja de la recesión. Bueno, para empezar, Estados Unidos ya está en recesión. Seamos realistas. Creo que la señal de alarma de nos hemos quedado sin combustible ya está ondeando. Aunque claro, eso no lo dirías viendo los mercados. Quiero decir, si hablamos de adicción al optimismo o directamente a la ilusión, madre mía. Antes pensaba que los mercados se movían, no sé, un 50 o 60% por fundamentos y el resto por emociones. Ahora diría que es un 99% pura emoción. No hay ni rastro de fundamentos. Porque si los mercados se basaran en fundamentos, ahora mismo habría pánico generalizado. Y en cambio lo que vemos es que el precio del petróleo está bajando.
Bueno, sube y baja, pero aún así cae por debajo de los $100, incluso se mete en los 80. En serio, ¿me estás diciendo que eso tiene sentido? No es que ese petróleo que faltaba en Oriente Medio haya aparecido de repente, ni que, ya sabes, el bloqueo del bloqueo del bloqueo se haya levantado de pronto. No ha cambiado nada. Bien, el Reino Unido, si las proyecciones se cumplen, si son correctas, y probablemente será un poco más tarde porque están comprando reservas estadounidenses, se quedará sin reservas en 2 semanas. Eso es todo. Los alemanes y los franceses se quedarán sin ellas a finales de junio o principios de julio. Así que, unas 4 semanas. Quiero decir, eso es, y según las leyes de la Unión Europea, ya sabes, otros países miembros que estén dispuestos a pagar más pueden quedarse con tus reservas. No puedes dar preferencia. Así que esto va a ser un problema muy serio, evidentemente. ¿Y cómo va a desarrollarse todo esto? ¿Quién demonios lo sabe? Pero el mercado debería estar entrando en pánico ahora mismo. Ni siquiera estamos hablando de lo que va a pasar cuando llegue la primera cosecha. Los precios de los alimentos van a dispararse. Y por cierto, se supone que este año habrá un Super El Niño, lo que significa que va a haber, sí, de acuerdo, sobre todo en el Pacífico, pero afecta a todo el planeta. Así que los precios del calor, o mejor dicho, el índice de calor, va a subir. Se espera un verano muy caluroso, especialmente en Europa Occidental. Así que sí, aire acondicionado, todo eso. En fin, estamos hablando de problemas enormes, enormes, una tormenta perfecta. Y en cuanto a Netanyahu, bueno, tanto si Trump tuvo o no esa charla de soy un tipo duro y te voy a decir quién manda con Netanyahu, el resultado final fue que Netanyahu dejó en ridículo a Trump. Netanyahu dijo, haremos lo que tengamos que hacer, al menos según él. Y eso demuestra que Trump es incapaz de hacer nada. No tiene poder. Y a estas alturas, todo el gobierno de Estados Unidos está básicamente en manos de Israel. Es absolutamente evidente. Quiero decir, mira lo que hicieron con Massie. Es una interferencia enorme. El Partido Republicano a estas alturas debería tener que registrarse como agente extranjero. Los demócratas están en torno al 80 y pico % y los republicanos están casi al 100% controlados. Es absurdo, más allá de todo. Dentro de 100 años, los historiadores se van a reír a carcajadas de que un país del tamaño de Estados Unidos estuviera controlado por otro estado. Un país con menos población que la ciudad de Nueva York, donde tú vives. Es ridículo, pero así es. Mm. Yeah. Yeah, and Stas, Sí, y Stas, incluso si nada de lo que se dijo en esa conversación telefónica fuera cierto, el hecho es que alguien filtró una historia que parecía mostrar una especie de desesperación por parte de Estados Unidos, que fueron las amenazas iraníes, una advertencia de Irán, lo que llevó a Donald Trump a coger el teléfono y decir, por favor, no hagáis esto ahora, aunque estuviera contado de forma malintencionada, o incluso si nada de eso ocurrió realmente. Pero, aún así, en ese momento tenía que haber al menos un mensaje para el público en general y para el mundo, dando a entender que quizá Israel se estaba pasando un poco. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Israel sigue atacando Líbano mientras hablamos. Entonces, vamos camino de que Irán acabe cumpliendo su advertencia después de todo. Sí, decir que se han pasado un poco ya te convierte en antisemita, especialmente en Florida. Eso podría incluso llevarte a la cárcel. Estás criticando a Israel, aunque solo digas que se han pasado un poco. Sabes, Israel, lo llamo así, esto es como he empezado a llamarlo. Israel es un crimen de guerra disfrazado de país. Quiero decir, eso es lo que son. Es un crimen de guerra continuo, sin parar, entre violaciones, asesinatos de niños y así sucesivamente. Y luego dicen, se esconden detrás de civiles. Sí. Entonces destruyes 2 o 3 edificios enteros para intentar matar a una sola persona, supuestamente. Según los propios datos del ejército israelí, bueno, no estándares, pero sí sus propias cifras,
El 83% de las víctimas son civiles. El 83%. 83% of casualties. Imagine if that was Ukraine. Imagina que eso fuera Ucrania. Sabes, en todo el conflicto ucraniano han muerto unos 15,000 civiles en 4 años. Y la forma en que la ONU lo publica es como civiles ucranianos. Pero la realidad es que la mayoría de esos civiles son rusos, del lado ruso. Y ni siquiera están contando a los rusos de la antigua Rusia, la de antes del conflicto. Y no es una cifra pequeña, pero si lo comparas con ¿qué? Unos 2 millones de ucranianos muertos. No voy a decir cuántos rusos, pero estamos hablando de unos 10 o 12 ucranianos por cada ruso. ¿Y cuántos civiles han muerto? Luego miras la guerra de Israel, y es el 83% según su propia admisión. Eso se publicó en sus propios periódicos. Son estadísticas del ejército israelí. Quiero decir, esto es un genocidio. No sé cómo decirlo de otra forma. Están matando a 4 o 5 civiles por cada combatiente enemigo. No me digas que todos se esconden detrás de sus familias. Ese tipo de excusas es lo mismo que Estados Unidos y Occidente difundían sobre la rebelión en el este de Ucrania. Era solo una rebelión. Que los rebeldes disparaban contra las escuelas con sus hijos dentro. Igual de absurdo que aquello. Pero bueno, hay un par de cosas más aquí. Existe un movimiento dentro del judaísmo llamado Chabad, ¿verdad? Chabad surgió en el suroeste de Ucrania, en lo que hoy es el suroeste de Ucrania moderna. En aquel entonces era el Imperio Ruso. Y es básicamente el brazo religioso del sionismo. Y había un rabino de Chabad, uno de esos grandes rabinos, sionista, que al parecer le dijo a Netanyahu, antes incluso de que Netanyahu entrara en política, cuando era joven, que primero sería primer ministro y segundo, que sería el último líder terrenal de Israel, porque entregaría la bandera de Israel al Mesías, y Dios vendría, y el gran Israel gobernaría sobre todos. La pregunta es, ¿hasta qué punto cree Netanyahu en eso? Que ese rabino existió, está documentado, y también que hablaba a menudo con Netanyahu. Eso está registrado. La cuestión es si él realmente cree en todo eso. Porque junto con estos movimientos, existe la idea de que Israel tiene que estar al borde de la destrucción, en guerra con todos, para obligar a Dios a intervenir y acabar con todos por él. And again, if you listen to these Zionist rabbis, and they speak it in English, and you can look it up on YouTube. They've got plenty of their videos up there. Type in the Jewish soul, and these Zionist rabbis will tell you in great detail that you, my friend, are just an upgraded monkey. We are the only ones that have the full soul, the 5 parts of the soul. We have all 5 where God can rest in our soul. You have 3 parts. Animals have 2. So just basically an upgraded monkey. When people are looking at you at that level, if they believe this, how do you negotiate with people like that? To them, you're just an upgraded monkey. Bueno, sí, no, continúa. Perdona. Sorry. I was going to say, so, they're looking at everybody around them. Iba a decir que ya sabes, ellos miran a todos los que les rodean como si fueran menos que humanos, como si fueran animales, poco más. El jefe del cuerpo de capellanes israelí, no recuerdo ahora mismo su nombre, ese rabino dijo públicamente que solo se considera violación si la víctima es una mujer judía. Y claro, él ocupa ese cargo. No es que lo despidieran por decirlo. Por el amor de Dios, ha salido a la luz que usaban perros para violar a prisioneros palestinos. Y no solo eso, quiero decir, eso es exactamente lo que hacían los nazis, lo hacía la Gestapo. Entonces, ¿cómo se detiene a un Estado así? Solo si es derrotado. How do you stop a state like that? Only if it gets defeated. They don't have a break. They don't have a reverse gear. Plus, No tienen freno, no tienen marcha atrás. Además, Netanyahu, en cuanto acabe el combate, tendrá que enfrentarse al Tribunal Supremo de Israel por cargos de corrupción. Su mujer también, y su hijo igual. Bueno, su mujer y su hijo viven para los estándares de Israel en Miami, en su mansión.
perdón, no es una mansión, tienen unos pisos en un rascacielos allí. Pero el caso es que Netanyahu no tiene ningún incentivo para detener esto. Y Trump, mira, la última vez que los presidentes estadounidenses tuvieron agallas, los dos últimos que las tuvieron, fueron Reagan y Bush padre. Reagan les dijo directamente a los israelíes, salid del Líbano de una vez. Lo que están haciendo es un genocidio, fuera del Líbano. Se fueron del Líbano. Recibieron el mensaje, porque Reagan podía simplemente cortarles toda la ayuda. El padre Bush, él sí que lo hizo. Detuvo el envío de equipos y de todo lo demás para ponerlos en su sitio. Y ya está. A partir de Clinton, Bush hijo, Obama, el primer Trump y Biden, les dieron todo lo que querían. Pero al menos fueron lo bastante inteligentes, incluido el primer Trump, su primera administración, como para no meterse en Irán. Trump 2, por la razón que sea, mental, chantaje, lo que sea, cedió. Y ahora tenemos lo que tenemos. Sí. Verás, antes de pasar al tema de Rusia, podríamos decir que sobre todo en las últimas administraciones, y quizá a lo largo de toda la historia de Estados Unidos, existe esto que mencionabas sobre Israel. ¿Cómo se negocia con un Estado, si es que podemos llamarlo así, que considera a los demás como seres inferiores? O, más concretamente, a todos aquellos contra los que libra guerras, comete genocidios o saqueos, los ve como subhumanos. Pues bien, Estados Unidos actúa igual. Todo lo que hace, especialmente ahora, contra Irán y contra todos los que tienen el punto de mira, parte de esa misma visión. Como decías, en realidad no hay un alto el fuego, ni hay negociaciones reales con Irán, en gran medida porque Estados Unidos no considera a Irán una parte igual a la suya, a pesar de haber salido mal parado frente a Irán. Ahora, Stas, quería preguntarte por el frente ruso. En los últimos días ha habido una serie de ataques masivos sobre Kiev, especialmente durante la última semana. En esta última gran oleada de bombardeos, en la que varios misiles Zircon impactaron en la ciudad, los medios occidentales informan de que han muerto 22 personas. Uno de los edificios prácticamente se vino abajo por la fuerza de los ataques. Cuéntanos qué ha pasado con Rusia. ¿Por qué está intensificando y aumentando la escala de sus bombardeos? Están utilizando un Rusnik en la primera oleada. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué Rusia está actuando así en este momento? Y exactamente, ¿cuál es el alcance y la importancia de todo esto? Bueno, empezaré por ahí. Rusia debería haber hecho esto hace 2 o 3 años. Y la situación ha empeorado mucho. Mira, para empezar, la razón por la que se usó el Rusnik no se usó en Kiev. Se usó en Vila Tserkva, que significa Iglesia Blanca, una ciudad que se llamaba así porque allí había una iglesia blanca. No sé si esa iglesia sigue existiendo o no, pero de ahí viene el nombre. Pues bien, en esa ciudad hay una base de la Fuerza Aérea, y debajo de esa base, porque es una base soviética, y las bases soviéticas, igual que las fábricas y todo lo demás, se construían con muchos túneles subterráneos para resistir explosiones nucleares y mantener el mando y control. Ahí había personal de la OTAN, y puede que todavía estén allí de forma permanente. Ese fue el Rusnik que se utilizó. Id a por ellos, estén donde estén, escondidos bajo tierra o donde sea. Miremos lo que están haciendo los ucranianos. Sabemos lo de Starovelsk. Asesinaron a 21 niños. Eran adolescentes, un par de ellos creo tenían 20 años. Los mataron mientras dormían. 40 más resultaron heridos, más de 40, y atacaron una residencia, pero lo hicieron. Asesinaron a niños, y no fue un misil que se desviara. Fueron 16 drones, y habían estado haciendo reconocimiento. Los habían visto con drones de reconocimiento sobre esa zona medio día antes. Sabían perfectamente lo que estaban atacando. Claro que lo sabían. Para eso sirven los drones. Tienes control sobre lo que golpeas. Tengo algunos amigos que acaban de volver de un viaje a Zaporilla. Venían por la carretera de Rostov, Taganrog y Mariupol, que luego lleva a Jersón, ciudades que por supuesto aún no están liberadas.
On what there's some cities, of course, not liberated yet, and another branch of it goes down into Y otra rama baja hacia Crimea desde el so norte. the Ukrainians. Así que los ucranianos están hablando de que están atacando depósitos de combustible y camiones cisterna rusos en Zaporilla. Y lo hacen cuando los encuentran. En parte porque están haciendo todo lo posible, literalmente lanzando todo lo que tienen, para intentar frenar al ejército ruso con ataques de distracción mientras avanza hacia Zaporilla y se prepara para tomar el control de la zona desde 3 direcciones. Esa es la última gran fortificación. Después de eso, sería una marcha relativamente rápida hasta la ciudad de Zaporilla, lo que sería un desastre de imagen. Bueno, lo que han estado haciendo, como no hay tantos camiones militares, es que han empezado a atacar camiones cisternas civiles y luego camiones civiles. Civilian fuel trucks and then civilian trucks, and then they started what my buddies are both. Y entonces empezaron, bueno, mis colegas son ambos exmilitares, los dos retirados como oficiales superiores, y vieron cómo el coche que iba delante de ellos explotaba. Porque lo que los ucranianos empezaron a hacer, y estamos hablando de una autopista de 4 carriles, ¿vale?, fue minar la carretera a distancia, simplemente dejando caer minas sobre el asfalto. Y en su mayoría, más del 95% del tráfico es civil. Los coches con gente dentro, conduciendo normalmente, están pisando esas minas. De media, Ucrania está matando entre 5, 10 o 12 civiles cada día. Y no estoy hablando de los grandes incidentes como... ¿Le he explicado antes lo de la gamificación de la guerra? Creo que sí, pero seguro que al público le vendría bien recordarlo. Bien, pues con los ucranianos, esto es otro concepto de la OTAN, diseñado por la OTAN y transmitido a Ucrania. Para los operadores de drones, la guerra se ha convertido en un juego. Los operadores reciben puntos por las cosas que destruyen. La máxima prioridad son los equipos militares caros, después el personal militar y luego los equipos civiles de alto valor, como maquinaria de ingeniería o equipos de telecomunicaciones. Si no hay de eso, van a por camiones civiles. Si tampoco hay, por coches civiles. Y si no queda nada más, pues una abuela con un carrito y su nieto dando un paseo. Hay que destruir algo. Por eso reciben puntos. Con esos puntos, al final del mes, las unidades los reúnen y los canjean por mejor equipamiento, mejores suministros, primas, regalos, lo que sea. Y eso es precisamente la gamificación de la guerra. A esos operadores de drones les quitas lo poco de humanidad que les queda. Necesitan matar algo, así que si ese dron está volando, la batería se está agotando y no hay objetivos interesantes cerca, bueno, hay unos niños jugando en un arenero. Eso también les vale. Y con eso es con lo que estás tratando, con ese tipo de personas, gente que comete ese tipo de atrocidades. Así que sí, la rabia en Rusia no deja de crecer y crecer y crecer. Si le preguntas a un ruso medio, probablemente te dirá, ¿qué demonios es Kiev, sino un cráter? Dicho esto, una de las razones por las que los ucranianos están siendo atacados con Kinjal, en lugar de, por ejemplo, con Iskander, es que los Kinjal son supersónicos. Los ucranianos suelen colocar sus sistemas antiaéreos dentro de las ciudades. Así, pase lo que pase, si interceptan un dron o un misil y este cae y golpea algo, por ejemplo, un edificio civil, pueden gritar, ¡atrocidades rusas! ¡Atrocidades rusas! O si son sus propios misiles interceptores, lo que sube siempre acaba bajando, a menos que se vaya al espacio. Lo que sube normalmente baja. Y cuando cae en algún punto de la ciudad, vuelven a gritar, ¡ah, es ruso! Crímenes horribles de Rusia contra la humanidad. Así que, de una forma u otra, siempre pueden gritar algo. Y la razón por la que se usan misiles hipersónicos es que no hay manera de interceptarlos. Están golpeando sobre todo edificios del gobierno relacionados con los servicios de inteligencia y el ejército. Uno de los edificios que alcanzaron, no entiendo por qué tardaron tanto en darle, maldita sea. Esa era mi pregunta. Estuvo bien que lo alcanzaran, pero la cuestión es por qué. Golpearon una vieja fábrica de tractores en el oeste de Ucrania, que ha sido el principal campo de entrenamiento para todos nosotros, y lleva ahí mucho tiempo.
Debería haber sido uno de los primeros objetivos en ser atacado. Bueno, al menos por fin lo alcanzaron y lo destruyeron. Pero, claro, en 2026, eso debería haberse hecho en 2022 o 2023. Muchos de esos objetivos tendrían que haberse atacado entonces, pero al menos ahora lo están haciendo. Y por supuesto, los ucranianos, aparentemente, claro, Zelensky tiene que hacer un viaje lo más lejos posible de Ucrania, lo cual es lo habitual. En el momento en que Zelensky se va, ya sabes, probablemente tiene buena información de que algo se le viene encima. Pasa la mayor parte del tiempo fuera de Ucrania pidiendo más dinero. Y por cierto, para entender lo de los ucranianos este año y el pasado, recibieron unos 360,000 millones. 200 y pico mil millones vinieron de Europa. Otros 150,000 millones de Estados Unidos. Ahí lo tienes. Esa es la situación. Así que la cosa se está intensificando. Y te diré qué más ha contribuido a que se intensifique. El hecho de que Irán pueda dejar en ruinas unas 13 bases estadounidenses. Todo el mundo lo está observando. En Rusia, las facciones más duras lo miran y se preguntan, ya sabes, ¿ha habido una guerra nuclear? No, de hecho, Trump no sabe qué hacer consigo mismo. ¿Por qué demonios no estamos haciendo eso con las bases de la OTAN? Y luego, si además tienes que Estonia, Letonia y Finlandia están permitiendo vuelos a través de sus territorios para atacar posiciones rusas. Bueno, si haces eso, ya no puedes llamarte neutral ni decir que solo apoyas a un intermediario. En ese momento te conviertes en un combatiente directo. Y según la inteligencia exterior rusa, Letonia está en proceso de entregar 5 bases a los ucranianos para lanzar drones desde allí. Así que Letonia participa plenamente en este conflicto, como un actor activo. Y luego van y dicen, Rusia nos está atacando con drones. Bueno, no exactamente. Lo que está haciendo la guerra electrónica rusa es dar la vuelta a los drones ucranianos que sobrevuelan esos territorios hacia Rusia, les envían coordenadas falsas, los hacen girar y los mandan de vuelta a Letonia o a Finlandia. Finlandia ha probado un poco de su propia medicina. La semana pasada, Helsinki estuvo prácticamente cerrada durante mediodía, mientras drones ucranianos sobrevolaban la ciudad y golpeaban objetivos dentro de Helsinki. Pero así están las cosas. Los rusos cometen atrocidades. Nos están atacando con drones ucranianos. Esa es la situación. Y está escalando. Está escalando muy rápido. Sí. Y quiero decir, en muchos sentidos, esa gente en Rusia que se pregunta, como tú los llamas, los más duros, ¿por qué Rusia no está reaccionando como reaccionó Irán? Tienen un punto. Teniendo en cuenta que Ucrania está atacando dentro del territorio ruso, y no solo eso, sino que lo está haciendo con material estadounidense. Así que, en muchos aspectos, se está usando equipamiento de Estados Unidos y de la OTAN, y su inteligencia, la CIA, el Mi-6, bueno, no lo sé, porque he oído cosas como que, vale, el Mi-6 es quien realmente dirige a los ucranianos, pero sí sabemos que la CIA ha estado muy implicada en todo el frente ucraniano. Han estado entrenando, orientando, dando apoyo logístico desde el principio. Así que no sé, para mí es lo mismo. Pero, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué te parece este argumento, teniendo en cuenta que sí, estamos hablando de reacciones de Rusia a ataques en su propio territorio, en los que han muerto rusos? Bueno, la gente del este de Ucrania, antes el este de Ucrania y ahora Rusia, son rusos. Así que da igual, ya sabes, dónde los estén matando. Civiles que están muriendo. El Mi-6, el Mossad, la CIA son como una sola familia unida por los mismos orígenes. No hay diferencia entre ellos. ¿Representan los intereses de sus gobiernos? El Mossad probablemente sí. Y ahí se acaba la historia. Y los europeos, la idea es golpear bases de la OTAN. Dar un ejemplo con Estonia o con Lituania o con Finlandia, que no se metan con nosotros. Tenemos la capacidad de borrarlos de la faz de la tierra. Y los europeos han perdido eso. Bueno, los europeos no rusos.
Rusia es el 42% de Europa. Si sumas Bielorrusia, todavía mejora. Así que parece que el otro 55% del subcontinente europeo, de Eurasia, ha olvidado lo que es la guerra. Les gusta hablar de ella, les gusta tocar los tambores, les gusta armarse, pero la gente que lo hace, ninguno de ellos se juega nada. Y muchos tienen doble nacionalidad. Cuando las cosas se pongan feas, saldrán pitando, volarán a Estados Unidos o al Reino Unido. Así que a estas alturas estamos tratando con, bueno, para empezar, con idiotas endogámicos. Esa es la clase dirigente en la Unión Europea. Mira con quién estamos tratando. Pura estupidez. El problema de la mayoría de los sistemas democráticos es que te dicen que el oro sube. No, el oro se hunde, la mierda flota. Y lo más triste es que es la mierda la que está flotando arriba. Y eso es más o menos cómo se dirige la Unión Europea. Tienes algunas de las personas más estúpidas, más tontas, más imbéciles del mundo en los puestos más altos de la llamada EUSSR. Cogieron todo lo peor de la antigua URSS y nada de lo bueno. Y ojo, que también había cosas buenas, no me malinterpretes. Pero se saltaron todas esas. Solo se quedaron con lo peor. Y aprendieron muy bien cuáles eran las peores cosas. Y estos son las élites de Epstein. No lo olvidemos. Son las élites de Epstein. Gente que literalmente se comería a los hijos de su propio pueblo, sacrificios humanos y todo lo demás. Y si solo el 10% de lo que dijeron los testigos es cierto, esta gente son auténticos satanistas. Así que, ¿cómo se puede tratar con ellos? Sí. Y luego dijiste que no se estaba tomando nada de lo mejor de la URSS. Bueno, tanto Estados Unidos como Europa están ahora mismo en un colapso industrial total. Y lo mejor de la Unión Soviética fue precisamente que gran parte de la industria, de la capacidad industrial, científica y tecnológica que muestra la Rusia actual, tiene sus raíces y sus cimientos exactamente en la Unión Soviética. Así que ayúdame a entender esto. O quizás sea algo imposible de cuadrar, porque en todos los medios occidentales ahora mismo, los informes sobre el conflicto en Ucrania, a pesar de los enormes ataques sobre Kiev, dicen que Ucrania está ganando en el campo de batalla. Y de hecho, algunos sostienen que esos ataques ocurren porque Rusia intenta hacer creer a la gente que todavía tiene cierta capacidad de proyectar fuerza, cuando en realidad está perdiendo en el frente. Ahora hemos visto esta dualidad en la que desde hace años se presenta a Rusia como si estuviera perdiendo en el campo de batalla. Irán, desde el 28 de febrero, ha sido retratado por la administración Trump como completamente derrotado. Y sin embargo, ambos conflictos siguen activos. Las llamadas superpotencias, el Occidente colectivo, Estados Unidos-Israel, esas fuerzas supuestamente invencibles no son capaces de llegar a ningún tipo de conclusión en estas guerras. De hecho, lo único que pueden hacer es seguir repitiendo los mismos relatos, mientras que la otra parte, Rusia e Irán, afirman que no, que en realidad son ellos los que están avanzando en el campo de batalla o incluso ganando la guerra. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto? Si la situación fuera tan mala para Rusia como para Irán, ¿por qué ninguno de los dos ha sido obligado a rendirse, como se nos repite una y otra vez? Sí, Ucrania está avanzando estratégicamente hacia atrás. Es un avance estratégico hacia Kiev. Están atrayendo a Rusia cada vez más adentro, un batallón destruido tras otro. Fuera de Zaporilla, donde están lanzando todo lo que tienen y algo más, diré esto. Ucrania es mucho mejor en los avances rápidos que Rusia, pero no puede mantenerlos. Y la razón por la que son mejores es que no les importa cuántas bajas sufran. Desperdician gente por todos lados. Recuerdo haber leído una entrevista con uno de esos hombres que fue reclutado a la fuerza y consiguió rendirse. En realidad, es bastante difícil rendirse, sobre todo en medio del combate, especialmente cuando tu propio bando te lanza un dron en cuanto te ve intentando rendirte. Puede que incluso te disparen por la espalda. Y lo que contó, su experiencia,
El tipo tenía unos 40 y pico años. The guy was like 40 something. And he was dumb enough. He got a Y fue tan notice, he was dumb tonto. enough to go to the medical Recibió un aviso for a checkup y fue tan and tonto que the se presentó en el centro médico para un he wasn't chequeo fit for duty. porque tenía un problema de salud y sabía que no estaba en condiciones para el servicio. Y él decía algo así como, bueno, ya sabes, primero, no hubo ningún chequeo médico. A todos los subieron a un autobús, los llevaron a un centro de retención. Allí los separaron, los de 30, 35 años o menos que estaban sanos, los de 35 en adelante, donde daba igual su estado de salud, y los veinteañeros que no estaban sanos, todos fueron al grupo B. Entonces llega el grupo A, las brigadas de infantería de asalto. Esos son los Azov, los Tornado y otros. Y se llevan a esos hombres. A esos sí les dan algo de entrenamiento y también un equipo decente y demás, porque los consideran material valioso. No los tiran sin más. They're not just thrown away. Everybody else goes into suicide squads. Todos los demás van en escuadrones suicidas. Tienen una de dos misiones. O bien entra la infantería mecanizada, avanza y luego los dejan atrás como fuerza de contención, y están desnutridos. Quiero decir, algunas de las fotos que llegan, esos prisioneros de guerra parecen sacados de un campo de concentración. Los llevan a los campos de prisioneros solo para que puedan recuperar peso. Entran auténticos esqueletos. No han comido en semanas. Algunos rebuscan lo que pueden para sobrevivir, o bien los mandan a un asalto de todo o nada. Mira, tengo un amigo que estaba en las fuerzas que entraron en Kharkov, así que entran en el Oblast de Kharkov, toman las alturas, cavan posiciones para provocar que los ucranianos les ataquen. Y me dijo que delante de sus posiciones de combate había un campo vacío de 2 kilómetros de largo. Sabes, eso antes era el campo de una granja. Lo que hacían los ucranianos era dejar a la infantería al final, y esos hombres salían corriendo campo a través. Lo que iban a hacer, o lo que podían hacer, era lanzar 2, 3 o incluso 4 oleadas de infantería suicida para intentar debilitar las posiciones rusas. Y después traían a la infantería mecanizada, bien entrenada para intentar abrir una brecha. Es como, cuando hablaba con él, la forma en que describía sus movimientos dejaba claro que no tenían ningún tipo de entrenamiento. Eran simplemente hombres sacados de la calle. Un último grito y se lanzaban a cruzar un campo de 2 kilómetros de ancho. Mira, en el combate de infantería moderno, sobre todo si estoy a la defensiva y tengo apoyo de artillería, de morteros, y tengo lanzagranadas, que son nuestras ametralladoras pesadas, si te veo a 300 o 400 metros, no vas a llegar. La distancia media en la que empieza un combate desde la Segunda Guerra Mundial ha sido de unos 50 metros o menos. El trabajo de la infantería es infiltrarse hasta esos 50 metros y empezar el combate. A eso se le llama combate cercano, 50 metros o menos. Si te veo a 300 no vas a llegar a 50. Te lo digo así de claro. Estos tipos empezaban a 2 kilómetros. Decía que casi nunca llegábamos a dispararles. La artillería los destrozaba antes de que llegaran a la mitad del camino. Ya sabes, al final solo quedará carne para las ratas, los perros, los cuervos y los cerdos. Eso es todo. Y luego traen al siguiente grupo y al siguiente y al siguiente. Y siguen haciéndolo porque les da igual cuánta gente pierdan. Ese es el concepto con el que estamos tratando. Lo que sí les importa, en primer lugar, es la imagen. Si pueden conseguir una foto en algún pueblo que, entre comillas, liberan y que perderán al cabo de un día o dos, no pasa nada. Ya tienen la foto para mostrar en la prensa occidental. Así pueden decir que Ucrania avanza en todos los frentes, pero en realidad está en retirada en todas partes, salvo en Zaporilla, y allí está sacrificando hombres como si nada. Esa es la realidad. Konstantinovka está a punto de caer. El 70% está en manos rusas. Hay un gran grupo de ucranianos rodeados en el centro de la parte sur, y las fuerzas rusas están cerrando el tercio norte desde 2 lados, desde el norte y desde el sur. Y Konstantinovka es una ciudad bastante importante,
Han invertido muchos recursos para mantenerla. Y como se ha visto en Artyomovsk o en Krasnoyarsk, cada vez que una de estas grandes ciudades está a punto de caer, empieza a aparecer la narrativa de que los rusos están quedando sin dinero o que los rusos van mal. Todo ese frente de periodismo occidental de distracción intentando decir, mira el pajarito, mira allí, no mires aquí, mira allí, mira el pajarito, para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Bueno, en los últimos 5 minutos que nos quedan, Stas, quizá puedas darnos una última reflexión sobre si crees que estamos entrando en una fase de la guerra con Irán parecida a lo que ha pasado con Rusia. Porque da la impresión de que, en el caso de Rusia, lo que ocurrió fue que no pudieron derrotarla en el campo de batalla. Querían que fuera algo muy rápido. Siempre decían, Rusia no avanza lo bastante rápido, no avanza por allí, no puede tomar territorio con rapidez. Todo eso, a pesar de que en realidad nunca fue ese el objetivo de Rusia. Ahora son Estados Unidos y la OTAN los que básicamente han abandonado ese sueño que tenían de hacer colapsar a Rusia en los primeros meses de 2022. Y desde entonces han seguido en la misma dirección, enviando a los ucranianos al frente para morir, esperando que el resultado sea distinto. Estamos viendo una situación parecida con Irán, porque Trump dice, y ahora Marco Rubio también, que podrían darse 30, 60 o incluso 90 días más de negociaciones con Irán. Y quién sabe si llegará a haber algún tipo de acuerdo. Jeffrey Sachs, que ha estado en este programa, ha repetido muchas veces que no hace falta ningún acuerdo por escrito. Pero desde luego tiene que producirse un cambio real si esta guerra quiere llegar a su fin. ¿Crees que esto se convertirá en una guerra larga, de baja intensidad? ¿O estamos ante cambios enormes que quizá escapen al control de Estados Unidos e Israel como consecuencia de su propia guerra? Es difícil saberlo, lo iremos viendo en los próximos días. Porque primero, si Irán hace estallar una bomba nuclear en uno de sus desiertos como demostración, se acabaron todas las previsiones, todo cambia por completo. Básicamente, sería como coger el tablero de damas y darle la vuelta a la mesa entera. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de que, para Estados Unidos, podría ser perfectamente aceptable que esto se alargue indefinidamente, con una intensidad baja. Pero si Irán empieza a atacar a Israel, la situación cambia. El problema es que un bloqueo es un bloqueo, y el petróleo no está. El gas de Qatar se ha perdido para los próximos 5 o 7 años. Así que, nos guste o no, Europa está en una situación muy mala, y Estados Unidos también, aunque no tan mal como Europa. Pero Estados Unidos es un importador neto de combustibles fósiles. Da igual lo que diga Trump. Y las reservas estadounidenses se van a agotar. Eso es inevitable. Las reservas europeas también se agotarán. Y por cierto, la mayor parte de la reserva estratégica de Estados Unidos se está vendiendo a Europa. Así es. ¿Pensabais que el dinero de vuestros impuestos había comprado esas reservas para vosotros y para vuestra seguridad? Pues pensadlo 2 veces. No. Vuestro presidente ni siquiera debería estar pensando en eso. Los amos del universo ya han decidido a quién se lo van a vender. Y desde luego no va a ser a vosotros para que bajen los precios de la gasolina. No sois lo bastante importantes. Esa es la triste realidad para todos nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer con ello? No lo sé. La presión está ahí. Los mercados de materias primas van a explotar, aunque ahora mismo estén en una negación total. Todo va en la misma dirección. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado para mejor, desde luego. Así que Trump va a tener ese problema, le guste o no. Las subidas temporales de precios no son temporales. La comida aún no se ha disparado, pero lo hará. Entonces, ¿qué va a hacer Trump cuando empiece la temporada de conducción, justo cuando los estadounidenses están listos para salir? Sí, eso duele en la gasolinera. Intentar irte de vacaciones cuando no puedes pagar el combustible. ¿Qué vas a hacer?
Va a haber mucha gente enfadada, muchísima gente enfadada. A la gente le gusta hacer barbacoas. Cuando la carne sube de precio, el doble o una vez y media más, la barbacoa se hace mucho más pequeña. Y eso va a ser una molestia constante, un recordatorio continuo para el estadounidense medio. Ni siquiera hablo de la gente que ya no puede permitirse comprar carne, los que han pasado de comer filetes a hamburguesas, y de ahí a esos platos preparados, o directamente sin la hamburguesa. Eso va a seguir ahí. ¿Y luego qué pasa? Llega el 250 aniversario de Estados Unidos, y la verdad, no tengo ni idea de qué demonios están haciendo con eso. Creo que han puesto a Vanilla Ice como la gran estrella. Ah, y a Milli Vanilli, esos dos gemelos que hacían su canción. Milli Vanilli, ¿en serio? Milli Vanilli, sí. Estos tíos están en el cartel. O sea, hablamos de estrellas venidas a menos de los 80 y los primeros 90. Madre mía. ¿De verdad no pudieron encontrar a nadie mejor de esas 2 décadas? Esto va a ser un ridículo. Ah, espera, se me olvidaba. Claro, esto hará que todos los estadounidenses se olviden de todo. La UFC en el jardín de la Casa Blanca. Ya ni la llamo Casa Blanca porque con Obama era la cabaña blanca y con Trump va a ser la caravana blanca. Vamos, chusma blanca total. O sea, van a montar un combate de lucha libre en el jardín de la Casa Blanca. Jesús, esto es un circo. Es literalmente un maldito circo. ¿Qué respeto puedes esperar? ¿Te imaginas algo así en el Palacio de Buckingham? Oye, podríamos hacer una pelea de lucha libre, o quizás simplemente correr detrás de unos cerdos en el barro, ya sabes, ahí, en el jardín de delante. Eso serviría. O no sé, en la Plaza Roja o delante de la Torre Eiffel. Bueno, da igual, que debajo de la Torre Eiffel hay un mercadillo gitano. Pero vamos, en un país que se respete a sí mismo, ¿te imaginas algo así? Es una locura. Perdón por el lenguaje, es tarde y estoy un poco menos controlado con las palabras. Pero en fin, esto no es una broma, aunque una broma de la vida real. Van a montar un maldito... ¿Has visto el tamaño del escenario que están construyendo? Es ridículo, es absurdo, es de risa. Ya puestos, que traigan también a los luchadores, los falsos, claro, y que hagan allí un poco de lucha en el barro, o que persigan cerdos, ¿por qué no? Esto es una locura. Esto se carga la Casa Blanca, la Casa Rodante, y deja la calidad y el respeto por los suelos. Quiero decir, los padres fundadores de Estados Unidos deben de estar retorciéndose en sus tumbas de un lado a otro. Me sorprende que no se oiga temblar la tierra en muchos de esos cementerios a estas alturas. Es que no te puedes inventar algo así. Esto es literalmente pan y circo. Bueno, al menos circo. No estoy tan seguro de lo del pan. Eso es lo que estamos viendo. La América moderna, ahí la tienes. Tenernos un poco de respeto. Exacto. Y todo el mundo mira y dice, madre mía. No te lo puedes ni imaginar. ¿Sabes qué viene ahora? Bueno, sí. ¿Te imaginas que hace 5 años alguien te dijera, dentro de 5 años te va a pasar esto y esto? Le habrías dicho, tío, deja las drogas, te están friendo el cerebro. Pero míranos ahora. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, bueno, creo que es claramente una muestra de la falta de popularidad de Trump que su gran celebración en Estados Unidos no esté siendo respaldada por nadie del mundo del espectáculo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene, precisamente de ese entorno. Así que, para nosotros, parece un desastre. Vanilla Ice, colega. Hielo, hielo, nene. Le vi en un bar hace como 20 años. Ya tenía un aspecto bastante deteriorado en ese momento. Todo el mundo decía, ¿en serio? ¿Has traído a Vanilla Ice? Vámonos al bar de al lado. Está mal. Pero bueno, Stas, vamos a ir terminando aquí. Creo que es un buen punto para cerrar. Gente,
Dadle al botón de me gusta antes de iros, que eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Mañana estaré de vuelta con nuestro amigo Mohamed Morandi a la 1 de la tarde, hora del este, el 3 de junio. Así que no os lo perdáis. Podéis encontrar el canal de YouTube de Stanislav Krupivnik en la descripción del vídeo, así que aseguraos de suscribiros y seguir también su trabajo. Stas, ¿quieres decirle algo al público antes de que nos despidamos? Any words to the audience before we head out? God bless Que Dios bendiga a todos. you know, Y bueno, espero estar aquí la semana que viene. be here next week. Yeah, the world is in that kind of situation. Sí, el mundo está en ese tipo de situación en la que las convulsiones del imperio son caóticas y extremadamente peligrosas. Pero aún así, seguimos adelante. Antes de iros, dadle al botón de me gusta. Todos los enlaces para apoyar este canal están en la descripción del video, Patreon, Substack y mucho más. También está el canal de YouTube de Stas, así que apoyadle. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, hora del este, el 3 de junio, con Mohamed Morandi. Hasta luego. June 3rd with Mohamed Randi. Bye bye. Salud.